Bueno, muy buenas noches a todos. Para los que no me conocen o no me distinguen, mi nombre es Jorge Arboleda, yo soy tutor también del curso de electrónica de potencia. Hoy vamos a realizar el CIPAS de la fase 4. Ya se realizó otro CIPAS con el director del curso. Ya se realizó también la webconferencia. eh, el día de mañana también va a haber otro CIPAS con la otra profesora. Entonces, bueno, eso es como para recordarles todos los recursos que ya se han brindado para esta fase. Eh, Antes de empezarles a compartir pantalla, voy a apagar la cámara para no ocupar tanto el ancho de banda. Entonces, permítanme un momento. Compartir pantalla. Me confirman si están viendo la pantalla. Sí, señor. Listo, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar con este documento. Bueno, en esencia, la fase 4 consiste en adicionar 4 bloques pues, a los bloques que ya traíamos antes. En la fase anterior lo que obtuvimos fue una señal SPWM. En esta fase lo que necesitamos es tener una etapa de driver, una etapa de potencia, una etapa de filtro y el transformador. Entonces vamos a revisar un poquito cada uno de estos bloques. Bueno, esta imagen nos la compartió el director. Entonces es como recordando un poco lo que les estaba diciendo, que tenemos la señal digital de control SPWM unipolar, la cual va a entrar a un bloque driver, ¿sí? El cual se va a encargar como de organizar la señal para que active la etapa de potencia, ¿sí? La etapa del puente H. Y ya la salida de este puente entonces se va a filtrar y se va a amplificar con un transformador. Listo. Entonces, bueno, ya en la plantilla, vamos a ver acá un momentico, tengo por acá la plantilla. La plantilla, bueno, igual voy a pasar muy rápido porque esto ya lo revisaron con el director también. La idea es que si ustedes en la evaluación de la fase anterior les pidieron que hiciera algunos cambios, esta es la parte donde deben dejar registrados esos cambios, ¿sí? Eh, si de pronto les dijeron que tenían que mejorar o cambiar la modulación de amplitud, la modulación de frecuencia, entonces acá estos son los valores que deben colocar. Y en esta columna, la idea es que ustedes coloquen los valores medidos en la simulación. Deben pues estar cercanos, pero no necesariamente tienen que ser iguales. Y ya con los valores obtenidos nuevamente, calcular nuevamente el valor THD, ¿sí? Que se vio en la fase 2, o sea, con MATLAB, con estos nuevos valores que tenemos acá. Listo, entonces acá ya empezamos con la etapa driver. Entonces vamos a mirar un momentico, vamos a mirar acá. Bueno, esto es lo que se veía en la fase anterior, que son las fórmulas para el cálculo de la modulación de amplitud, que es el voltaje de control, que es el voltaje de la onda, el voltaje pico de la onda seno que cada uno seleccionó, y sobre el voltaje triangular. IMF es la frecuencia triangular sobre la frecuencia de control. Eso como para recordar. También que MA debe estar entre 0,7 y 0,95 y MF debe ser un número entero impar entre 9 y 21. Entonces eso fue lo que se vio en la fase anterior. Listo, entonces ya en la etapa driver, voy a mostrarles acá. Bueno,
de pronto aprovecho para comentarles algunas cosas. La idea es tener dos drivers, ¿sí? Dos IR2112, pero pues al tener otro driver, pues va a consumir más recursos del Proteus. Entonces, si ustedes ven que se les cuelga un poco el software, lo que pueden hacer es utilizar un solo driver como lo tengo yo en este caso. ¿Por qué funciona con un solo driver? Lo que pasa es que si miramos, si yo coloco otro driver acá en la parte de abajo, este puerto de entrada le entra la señal SPWM, aquí viene la señal SPWM, y en esta entrada low viene la señal SPWM negada por medio de este negador que tenemos acá. Entonces, si ponemos otro driver con las mismas características, el mismo circuito, digamos que todos estos elementos que tenemos acá son recomendados por el fabricante, esto de 10 microfaradios. Entonces, si yo coloco otra etapa acá, vamos a tener una salida en alto, ¿sí? Que va a entrar a esta parte, pero el otro driver también va a tener una salida en alto que va a ser idénticamente igual a este. En la práctica se recomienda usar dos drivers, por lo que este driver está diseñado para manejar solamente un par de MOSFET. Pero ya a nivel de simulación sería lo mismo tener un solo driver. Entonces, pues yo lo hice así, con un solo driver, pero si lo hicieron con dos, no hay ningún problema, da exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, como otro ajuste que pueden hacer en caso de que haya mucha carga en la CPU, es que ustedes pueden, si en la fase 3 les quedó bien el puente de Wien y la onda seno estaba correcta, entonces ustedes pueden reemplazar el puente de Wien por una onda senoidal. ¿Con qué características? Con las mismas características que nos requería el ejercicio, que tenga 70 Hz de frecuencia y que tenga la amplitud que ustedes seleccionaron. En mi caso, pues fueron 3 voltios. Y seleccionar pues que sea una onda seno. Entonces, si ustedes quieren reducir un poco la parte de carga de la CPU del computador, pueden hacer estos dos cambios. Sí, eso no va pues no debe implicar nada en la parte final de la onda. Bueno, entonces volvamos acá. Bueno, esta ya es la tapa driver que ustedes acaban de ver. Después ya en la plantilla nos piden el cálculo del filtro. Entonces se nos compartió esta fórmula, ¿sí? Entonces ya vamos a ver con un ejercicio práctico cómo pues cómo lo realicé. Entonces tenemos que la frecuencia de corte mínima, que es esta primera ecuación, tenemos acá, entonces es 10 por la frecuencia de paso, que es la frecuencia de control, que para el caso de nosotros son 70 Hz. Entonces sería 10 por 70 nos da 700 Hz. La frecuencia de corte máximo, entonces nos dice que es la frecuencia máxima a eliminar, que sería en este caso la frecuencia de la señal triangular, que para mi caso, en la fase anterior, yo la calculé y me dio 1050 Hz sobre 10, y esto me da 105 Hz. ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces ahora la frecuencia de corte promedio es la frecuencia de corte mínima, que serían estos 700 Hz, más la frecuencia de corte máxima, que son estos 105, sobre 2. Entonces todo esto me da 402.5 Hz. En caso de que, bueno, esta es como la frecuencia con la que vamos a trabajar para el cálculo del filtro. Pero en caso de que ustedes encuentren mucho rizado en la señal seno, al final, ustedes pueden trabajar con una frecuencia de corte promedio inferior, ¿sí? Eh, por lo menos hasta 70 Hz, que es la que
que es la que nosotros estamos buscando. Pero si no le sale muy rizada, puede trabajar con este. Pues en el ejemplo que yo les voy a mostrar, yo trabajé con esta de que me da aquí los cálculos. Permítame un momentico. Muchachos, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Sí me están escuchando bien? Sí, tutor, perfecto, sí, señor. Listo, bueno, muchas gracias. Entonces ahora vamos a calcular el valor de tanto de la inductancia y del condensador para, para el filtro. Bueno, entonces tenemos esta fórmula que acabamos de calcular la frecuencia de corte promedio. Mire que aquí se me borró algo. Sí, 402.5 Hz. Entonces esta es la que yo voy a reemplazar en esta parte de la fórmula, 1 sobre 2 pi LC. Entonces yo tengo que asumir uno de estos dos valores, la inductancia o la capacitancia, ¿sí? Digamos que en la práctica normalmente primero se elige el inductor, porque pues uno debe trabajar con los inductores que haya comercialmente, porque capacitores hay más capacitores comerciales, entonces es más fácil encontrar acercarse a un capacitor comercial que un inductor. Pero para nuestro caso, como estamos haciendo una simulación, no hay ningún problema si usted elige primero el inductor o el capacitor. Lo que se busca es que el capacitor esté por el orden de los microfaradios, ¿sí? Entonces eso es lo que se busca. Entonces, lo que hago aquí es despejar, porque voy a despejar este LC. De pronto para algunos esta parte es muy elemental, pero lo hago así paso a paso por si de pronto alguien tiene dudas en esta parte. Entonces este LC lo paso aquí al otro lado, como está dividiendo, lo paso aquí a multiplicar y la frecuencia de corte promedio la pongo en la parte de abajo. Lo que hago es elevar ambos lados al cuadrado, que yo elevo aquí al cuadrado, entonces se me elimina esta raíz que tengo acá y me queda todo este lado al cuadrado, como aparece acá. Entonces, ya este valor, yo ya lo tengo, es 1 sobre 2 pi, 402.5 Hz, que es el que tengo acá, entonces, y todo esto lo elevo al cuadrado y me da 1,56 por 10 a la menos 7. Entonces, partiendo de acá, yo puedo asumir cuál es el valor, uno de los valores. Yo, en este caso, elegí el condensador de 100 microfaradios. Entonces, coloqué 100 microfaradios. Entonces, ya simplemente lo que hago, vamos a mirar si tengo por acá, sí, simplemente despejo este valor que me dio acá, 1,6563 por 10 a la menos 7, lo voy a dividir por 100, porque se está multiplicando, lo paso aquí a dividir. Entonces aquí voy a saltar acá, 1,63 por 10 a la menos 7 sobre 100 microfaradios, por eso 100 por 10 a la menos 6. Entonces, yo, la calculadora, pues yo puedo hacer acá la división. Este 10 a la menos 7 y este 10 a la menos 6. Entonces, si yo bajo este 10 a la menos 7 acá, a la parte de abajo me quedaría 10 a la 7 acá y 10 a la menos 6 me quedaría un 10 abajo. Entonces sería como coger 1,563 dividido 1000 prácticamente. Entonces me daría 0,001563 henrios, ¿sí? Entonces tengo este valor, 0,001563. En mi circuito, entonces eso es lo que yo tengo acá, 1,563 milihenrios y 100 microfaradios. Como vimos en lo que compartió el director, ustedes pueden colocar el filtro en esta parte o pueden colocarlo aquí en esta parte adelante. Para este ejercicio particular, yo lo quise colocar aquí en esta parte. Entonces, si miramos acá, es 1,563 milihenrios.
Entonces, ¿cómo hacemos? Simplemente corremos aquí la coma 3, entonces me da 1,563 milihenrios. Bueno, es lo que les acabo de mostrar. Y ahora vamos a configurar, pues vamos a hacer los cálculos para el transformador. Entonces, para el transformador tenemos esta ecuación. Entonces nos dice que la inductancia del primario es igual al voltaje de entrada sobre el voltaje de salida, todo elevado al cuadrado, por la impedancia del secundario, ¿sí? Entonces, les voy a hacer la misma pregunta que les hizo el director. ¿Qué valores de acá conocemos o podemos conocer? ¿Quién me puede decir? Tutor, en este caso, pues nosotros conocemos lo que es el voltaje de entrada. Sí, También conocemos el voltaje de salida, pues el voltaje. Una pregunta tengo, tutor. Pues con respecto al CIPAS del día de ayer, sí, el ingeniero nos decía que en esta parte, que fue lo que yo entendí, pues para la aplicación de esta fórmula, debíamos aplicar era los valores, pero los que obtuvimos en la simulación. ¿Sí estoy correcto? sí, señor, los de la simulación. Ah, listo, vale. Entonces, en este caso, pues nosotros sabemos que el voltaje de salida, pues que queremos obtener son 100 RMS, y el Sí, voltaje señor. de entrada, pues sería el que nosotros medimos con el osciloscopio. Exactamente, sí, señor. Ujú. Y las inductancias. Y las inductancias, sí señor, que sería, pues tenemos la primaria y tenemos la secundaria, ¿no es cierto? Lo que estamos aquí tratando es de encontrar la primaria, por lo que nosotros conocemos o le damos el valor a la secundaria de 1. Exacto. Entonces, muy bien, muchas gracias por el aporte. De hecho, pues como estamos en un ejercicio de igual, pues simulado, teórico, entonces lo que podemos hacer es asumir cualquiera de las dos. Podemos asumir o la inductancia de la primaria o la inductancia de la secundaria. Pero como usted muy bien lo dice, el voltaje de entrada tiene que ser el simulado. Entonces vamos a mirar acá un momentico. Voy a mirar acá la simulación. Cerrar un momentico este. Entonces acá vamos a esperar un momento. Si miramos en esta parte de acá, vamos a ver si puedo ampliarlo un poquito. Si miramos en esta parte, acá la animación no lleva ni siquiera un segundo, lleva 0,1 segundos. Entonces es importante, hay veces, esperar un poco para que estos valores, que se me perdió acá, para que estos valores se estabilicen un poco. ¿Listo? Entonces, bueno, luego de esperar un ratico, más o menos a mí me dio que este voltaje que vemos acá, que es a la entrada del transformador, me da aproximadamente 4,4 aproximadamente. Ahí podemos ver que se está acercando lentamente a ese valor, ¿sí? Más o menos 4,4. Son los valores que yo puse acá, voltaje de entrada 4,45 voltios. Voy a hacer la cuenta todo en RMS, ¿sí? El voltaje de salida lo voy a colocar en 110 voltios RMS. Ya les voy a decir por qué. Resulta que al mirar estos dos voltajes, yo noté más o menos una diferencia. Bueno, aquí en este caso son como unos 5 voltios, más o menos unos 5 voltios. Acá yo puse 10, pero pueden ser unos 5 voltios. Entonces por eso yo le coloqué el voltaje a la salida un poco superior, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esta caída que voy a tener acá en este filtro, ¿sí? Como podemos ver acá, acá yo tengo un voltaje de salida
y acá por medio de este filtro tengo una caída, unos voltios. Entonces por eso yo asumí acá en esta parte que mi voltaje de salida lo coloqué un poquito mayor. ¿Por qué lo coloqué? Porque en mi caso, en este ejercicio, el filtro está después del transformador. Si yo lo hubiera colocado antes, pues no tendría ese problema, porque ya simplemente tomo el voltaje. El voltaje del condensador sería el voltaje primario, el voltaje de entrada del transformador. Y ya, el voltaje del secundario ya sería la salida, ¿sí? Pero como yo coloqué el filtro acá, entonces yo calculé un poco más alto mi voltaje de salida, tratando de pensar en esta caída de voltaje que iba a tener acá. Entonces, para la inductancia yo asumí como inductancia del primario, coloqué 80 microhenrios, ¿sí? La idea es que el secundario esté por el orden de los milihenrios, entonces con este de 80 microhenrios me dio pues me dio también el secundario por el orden de los milihenrios. Como podemos ver acá en esta parte, pues ustedes ya ven que aquí ya tengo los 100 voltios RMS. Estos serían los 100 voltios RMS. Ahorita vamos a ver la señal, pero por ahora voy a pararlo aquí un momento para mostrarles acá el transformador. Entonces yo coloqué como primario 80 microhenrios, como les estoy mostrando acá, 80 microhenrios. Este valor lo elegí a gusto, ¿sí? Lo elegí a gusto. Y el secundario, les vamos a ver cuánto me dan las cuentas acá. Al hacer las operaciones, entonces miremos la ecuación nuevamente. LP igual a voltaje de entrada sobre el voltaje de salida al cuadrado sobre la inductancia del secundario. Entonces esta es la ecuación que tengo acá. Yo asumí 80 microhenrios. Bueno, aquí sí, ya dejé el 105. Voy a corregir acá que yo había puesto 110. Pero realmente son 105. 105 como vimos ahora, la simulación me mostraba casi 105. Ahora lo volvemos a revisar. Entonces, voltaje de entrada 4,15 aproximadamente sobre 105. Todo esto lo elevo al cuadrado por la inductancia del secundario. Si yo hago esta operación, vamos a hacerla acá. Yo digo 4,15, que es el voltaje de entrada del transformador, dividido sobre el voltaje que yo quiero que me salga, que es para mi caso 105. Yo escogí 105 porque voy a tener una pérdida en el filtro, entonces yo lo quise colocar un poquito más alto. Entonces esto me da 0,039, esto lo elevo al cuadrado, entonces esto me da 0,00156, yo lo aproximé a 0,0016. Si yo divido, vamos a dividir este 80 microhenrios, entonces vamos a hacer acá primero esto sería esto sería 10 a la menos 6, lo voy a multiplicar por 80 para hacer así. Esto sería 80 microhenrios, lo voy a dividir por 0,0016. Esto me da 0,05. Si yo le pongo otro 0 acá, entonces esto me da 50 milihenrios. 50 milihenrios, que es lo que me da acá teóricamente, ¿sí? Pero ustedes ven acá que yo le puse 48,7 milihenrios. Resulta que si cuando yo le puse los 50 milihenrios, no me daba exactamente los 100 voltios acá de salida. Entonces lo que hice fue colocarle, irlo ajustando, le rebajé un poquito de 50 milihenrios, lo dejé en 48,7, y porque en este valor se me acercó muchísimo acá a los 100 voltios, y eso es lo que nos pide la actividad, obtener aquí 100 voltios RMS. ¿Por qué la diferencia? Pues porque aquí estamos haciendo algo teórico y pues ya en la práctica hay unas pérdidas, entonces de pronto esas pérdidas no se tienen en cuenta en los cálculos, entonces estos pequeños ajustes eh, se hacen para poder llegar a obtener, digamos que los resultados esperados.
Entonces, pero están muy aproximado el 48.7 milihenrios a los 50 milihenrios. Estamos hablando de 1.3 milihenrios de diferencia. Bueno, de todas maneras, si yo lo dejo con 50, me da muy aproximado también, sino que lo quise hacer ese pequeño ajuste para que me quedara más exacto. Entonces, voy a poner aquí a correr un momento. Voy a abrir acá las señales. Entonces me aparecen estas dos señales. Bueno, entonces, esta señal de abajo, esta señal verde, vamos a mirar acá. Esta señal verde es esta que tenemos acá, es la señal de entrada del transformador. O sea que es la señal que me sale de este puente de los MOSFET, ¿sí? Entonces, como pueden ver, es una señal que está muy rizada, ¿sí? Tiene unos rizos, que esos rizos son los que se filtran, pues con el filtro, ¿sí? Para eso es que se usa este filtro. ¿Quién me dice a qué se deben estos rizos que también lo debieron haber visto en la web conferencia? ¿A qué se deben estos rizos que aquí se ve la señal seno? Aquí se puede ver, ¿sí? Pero aparecen todas estas distorsiones que vemos acá. ¿Quién me dice, por favor, a qué se pueden deber? Todavía están por ahí, muchachos. Eso, pues, tutor, sería como un ruido que, pues, que el filtro pasabajos pues no alcanza como a atenuar en su totalidad. Ah, bueno, vea. Esta señal verde es la señal que está antes del filtro. O sea, todavía no ha pasado por el filtro, ¿sí? Es esta señal que tengo acá. Que esa mire que es la verde. La verde es la D, y la D es la señal que entra al transformador, todavía no ha sido filtrada. La filtrada es esta rojita que tengo acá, que es la que aparece acá. Voy a apagar la verde un momento. Después de filtrada, miren cómo aparece. Después de filtrada ya no aparece con esas distorsiones. Pero estas distorsiones se deben a que estos MOSFET están haciendo un switcheo muy rápido. Entonces esos switcheos son los que hacen estas distorsiones. Esto es debido a estos switcheos porque continuamente esto está cambiando de polaridad, porque es la señal que le están entregando los drivers. Ya les voy a mostrar la señal que entrega el driver, que son estas señales de arriba, estas señales que tenemos aquí, la amarilla y la azul. Entonces, como podemos observar, entonces está una señal que sube y luego baja, sube y baja, entonces están switchando continuamente los MOSFET. Entonces esta distorsión que vemos acá son debidas a estos cambios, a estas subidas y bajadas de los drivers, ¿sí? Porque estas señales son las que están alimentando el MOSFET, ¿sí? Entonces por eso es que aparece esta señal así como distorsionada. ¿Qué estamos viendo acá? Acá estamos viendo la señal en alto del driver, la señal en bajo del driver. En verde estamos viendo la señal SPWM y en rojo se ve la señal invertida, ¿sí? Cuando yo la paso por un NOT, entonces esto es lo que está entrando al driver, esta señal que está en color rojo. Bueno, entonces volviendo acá a esta parte, entonces miren que con ese pequeño cambiecito que le hice en la medida del transformador, miren que me queda casi que los 100 voltios RMS precisos. Vamos a apagar esta y voy a prender esta de acá. Me quedan los 100 voltios RMS, que es lo que nos pide el ejercicio, y vamos a mirarlo acá en la onda senoidal. Miren que aquí tengo el 141 aproximadamente, 140, bueno, ahí ya
a ponerlo aquí para que me quede el 141. Entonces ahí se me ve el 141, que es lo que nos pide el ejercicio. Ya les explico dónde viene ese 141. Resulta que el voltaje de salida son 100 voltios RMS, que lo podemos ver acá en el multímetro, y eso corresponde a 100 por raíz de 2 voltios pico, que es 100,41. Entonces, si yo multiplico raíz de 2 por 100, eso me da 141,42 voltios pico, que es la señal que se espera obtener acá a la salida, a esta salida, ¿sí? Miren que este osciloscopio dice puente y filtro, es el osciloscopio que tengo acá, y la señal roja es la señal que estoy midiendo en el condensador. En este caso, porque como aquí es donde iría la carga, esa es como la parte final del circuito, entonces acá es donde yo coloco mi osciloscopio, ¿sí? Y vamos a mirar acá la frecuencia. A ver qué me dijo acá. Aquí me da 14. Vamos a ver. Espere que es que se me está moviendo. Aquí me da 14,4. Entonces, si yo digo 1 dividido 14,4, esto me da 69,4, me da aproximadamente las 70 Hz, ¿sí? 69,4, me da muy cercano. Y vamos a ver si lo puedo coger un poquito mejor. Es que cuando le doy acá detener, un momentico. Si aquí lo puedo coger mejor. Listo. 14,4. Bueno, sí me da igual. 1 dividido 14,4 me da 69,4. Listo. Entonces yo también le coloqué acá un medidor de frecuencia. Como podemos verlo acá, coloqué al final. Aquí podemos ver que nos da 70 Hz, ¿sí? Que es lo que nos pide el ejercicio. Entonces, bueno, es como para mostrarles pues que sí se puede lograr lo que nos está pidiendo el ejercicio. Obtener los 70 Hz, 100 voltios RMS. Listo. ¿Qué más les muestro por acá, muchachos? Voy a pausarlo aquí un momentico. La alimentación de los MOSFET, de acuerdo a que lo que nos dice el ejercicio, son 26 voltios, como podemos ver acá, 26 voltios. La alimentación del driver está en 12 voltios. He notado en algunos ejercicios de algunos estudiantes que hay veces que esta señal de salida no les aparece, o aparece la alta y no aparece la baja, y eso puede ocurrir mucho por los voltajes de los amplificadores operacionales que están antes de la señal SPWM. Entonces revisar estos voltajes. Yo pues a todos les coloqué 12 voltios, pero he encontrado voltajes muy pequeños, entonces sí es importante, si no les está saliendo bien la señal acá en el driver, entonces revisar estos voltajes. Como se supone que sea una sola fuente de alimentación para todo, entonces si yo voy a usar 12 acá, pues lo ideal sería usar 12 voltios en todos mis amplificadores operacionales, ¿sí? Entonces, bueno, muchachos, ¿qué más les digo yo por acá? Esto ya les expliqué, esto ya les mostré esto, ya les mostré esto y listo. No sé, muchachos, si tengan alguna duda, alguna inquietud o todo claro, pues este ya es como la tercera. Les voy a compartir por acá el enlace de asistencia
para que por favor me lo diligencien. Me hizo por acá. Para que por favor me colaboren con el enlace de asistencia. Muchachos, si de pronto todavía tienen dudas, si todavía tienen inquietudes, yo les invito a que hagan el ejercicio. Bueno, para yo llegar a este circuito, pues yo tuve que hacer muchas pruebas, ¿sí? Muchas pruebas. Yo les voy a mostrar acá. Esa es la versión, digamos que es la versión 13 en la que ustedes están viendo, versión 13. Pero yo la fui mejorando, le fui haciendo cambios, ajustes. Y eso es lo que queremos de ustedes, muchachos, que ustedes hagan pruebas, hagan ensayos, pongan el filtro a un lado, pongan el filtro al otro, ensayen con diferentes valores del condensador, ensayen con diferentes inductancias del primario, del secundario, y miren cómo se comporta mejor el circuito de acuerdo a lo que estamos buscando. Entonces, no sé, muchachos, si todavía tienen alguna inquietud. Tutor, personalmente, pues yo pues he realizado, pues lo que usted dice es muy cierto, ¿no? Yo he realizado varias veces el circuito, Sí, señor. pero pues ahora mirando pues la forma como hiciste los despejes matemáticos, yo pienso que la parte que de pronto no me quiere dar es por que de pronto tengo falencias ahí en la parte de los cálculos matemáticos, porque a la hora de obtener la señal, Sí, de la distorsión de la que nos hablabas ahorita, pues en la que, en la que obviamente se produce por el switcheo que tú nos decías de los MOSFET, en, en, sí, en la, en la gráfica o en el final que me da a mí, me da demasiado rizada. sí. Y la onda senoidal me da, no, o sea, no me da bien bonita, me da supremamente con picos y entonces, pues, no sé, me toca como ahorita replantear y revisar de pronto los cálculos matemáticos porque yo pienso que puede ser ahí que estoy fallando, porque pues yo lo tengo yo lo hice con el circuito anterior, pues obviamente ahí pues me quedó muy bien. Entonces lo dejé tal cual Sí, y a partir de ese comencé a realizar la etapa pues de los drivers. Y de ahí pues hasta los drivers me da bien, hasta ahí me da la señal, me da tal cual, así como te veo ahorita en la simulación, sí, que señor. se veía pues obviamente las cuatro salidas. Pero ya a la hora de la implementación del transformador, la señal sí me da totalmente distorsionada. Entonces, pues tengo que revisar esa parte y mirar, no sé si de pronto, pues lo termino ahora y mañana me podría esperar una revisadita, no sé, o cuadrar algo por Skype, no sé. Sí, claro, la idea es que usted haga la revisión, revise los voltajes de los amplificadores operacionales. Si de todas maneras le sigue saliendo igual, pues no está por demás hacer la prueba de cambiar el puente de Wien por una señal que entrega directamente Proteus, que pues esa parte del puente de Wien ya se revisó y ya se calificó, entonces se puede hacer la prueba, revisar también los cálculos. Ya la idea es compartirles esta grabación para que ustedes vuelvan y revisen los cálculos por si les quedó alguna duda, lo revisen paso a paso. Y de pronto es como jugar un poquito con los valores, sí, jugar un poquito con eso y mirar cómo se comporta el circuito, si se comporta mejor. Entonces de eso se trata un poco también de que ustedes diseñen, ¿cierto? De la parte de diseño. Y pues los software, los programas de como este Proteus, pues se trata también un poquito de eso, de poder ensayar antes de ir a la práctica. Entonces, si ve que se comporta mejor con este tipo de condensador o con este tipo de inductancia, entonces tratar de hacer el montaje práctico con ese tipo o con esa medida de de los elementos. Entonces, sí, claro, me escribe por el Skype. En caso de que después de que haga las pruebas y no le funcione, me escribe
Yo trato de darle una miradita a ver qué de pronto, qué le puedo ver. Vale, sí, señor. Ahorita voy a tratar como de corregir pues algo que miré ahí pues, en la parte de los cálculos, como te digo, y ya Sí, señor. miramos, ojalá me logre de salir la parte del voltaje final. Listo, Jesús, claro que sí. Profe, buenas noches. Buenas noches, Nelson, ¿cómo está? Profe, es que en mi simulación me da la señal semidal, pero entonces me la da desfasada. Yo creo que revisando la grabación voy a ver si lo puedo mejorar. Si no, por escribir por interno. Listo. ¿Cómo le dan la señal? Como hacia arriba. O sea, en la onda seno positiva me daba 140 voltios y en la parte negativa me daba 100 voltios. Ah, ya. Sí, sí, hay un problema ahí. Hay un problema ahí en la señal. Revise de todas maneras, revise de todas maneras la señal de CPWM. Muchos dicen, no, ya esa parte ya quedó lista. No, vuelvan y revisen la parte de atrás, que esa parte puede generar conflictos hacia todo lo que está adelante. Entonces revisen los voltajes, revisen que la señal SPWM pues tenga una amplitud suficiente para poder activar el driver, ¿sí? Lo mismo la salida del driver, que tenga una amplitud suficiente para mover los MOSFET. Entonces, eso es lo que tienen que revisar muchas veces cuando no les está dando. Y también a Nelson le sugiero también que haga lo que le comentaba al otro estudiante, que de pronto reemplace el puente de Wien por una señal seno que entrega directamente Proteus, a ver si de pronto con eso puede mejorar. Revisar los voltajes, pues yo recomiendo que los puedan dejar todos en 12 voltios, pero hay veces cuando uno aumenta mucho el voltaje, también a veces pasa que Proteus como que se carga más, entonces pueden ir subiendo de 6 7 voltios, 8 en caso pues de que Proteus les saque error. Entonces si les aguanta con los 12 voltios, pues no hay ningún problema. En caso de que no, pues van bajando un poquito el voltaje, pero van mirando las señales que tengan una buena. Les voy a mostrar, por ejemplo, las señales, las amplitudes de las señales que tengo yo. Por ejemplo, miremos acá la señal SPWM, vale acá, la señal SPWM que tengo yo, miren que tengo acá 5, tengo aquí en la escala de 5 y miren que la amplitud es más o menos de un poquito más de 10 voltios, ¿sí? Eh, que cada cuadrito de estos me da 5, entonces serían 5, 10, un poquito más. Eh, lo mismo, estas son las salidas del driver, también las tengo en escala 5, miren que me dan un poquito más de 12 voltios, más o menos 10, un poquito más de 10 voltios, ¿sí? Y estas salidas pues son fundamentales para poder alimentar los MOSFET, ¿sí? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, muchachos. No sé si tengan alguna otra inquietud. Ah, bueno, espera que por acá tenía acá me habían hecho una pregunta. El Sky, y sí, el Sky, ya le comparto el Sky, Jorge es Arboleda 1, 2, 3. Y la grabación trataré de compartírselas más tardecito. Voy a compartir nuevamente el enlace de asistencia para los que no la han firmado. Sí, Jonathan también puede. Profe, buenas noches. ¿Me Buenas escucha? noches. Sí, señor. Sí, profe, es que pongámosle en la guía anterior, pues me hicieron unas correcciones de los, cómo me tenía que dar los voltajes y eso.
pero entonces ya estoy nuevamente mirando la parte de la tabla, pero tengo unas dudas en la parte de índice de modulación de amplitud y de frecuencia. Entonces, ¿será que me puede echar una repasadita para cómo hallarlos? Usted hace un momento lo nombró al principio de las IPAs, pero fue por, o sea, por encimita y pasamos a lo del circuito. Listo, permítame un momento, voy a tratar acá a ver si tengo por acá Listo, profesor, le agradezco. Es que documento. en esa parte estoy un poco confundido y pues no me da. Un momento. Listo, entonces yo me imagino que usted ya seleccionó el MA y el MF, ¿cierto? Sí, señor. Esos ya los tiene seleccionados pues de la que se eligieron en la en la segunda fase. Entonces, ya teniendo eso, entonces se calcula, por ejemplo, el voltaje de la señal triangular, el voltaje de la señal triangular, que eso tiene que ver con el voltaje de control, que en este caso son 3 voltios. Para el caso mío, pues cada uno escoge una señal de control, puede ser 2 3 4 o 5 voltios sobre el MA. Entonces en este caso, para el caso mío serían 0,7. Entonces a mí me dio 4,28 voltios, sería el voltaje triangular. Eso pues para para desarrollar la SPWM. Para la frecuencia triangular, entonces simplemente la frecuencia de control por el MF, que son 15, para el caso mío que yo elegí 15, que es un número entero impar entre 9 y 21. Entonces esta multiplicación 70 por 15 me da 1050, ¿sí? Entonces con esto pues se hacen los cálculos para la fuente triangular. Eh, no sé dónde estará la duda suya exactamente. Y profesor, la duda mía son los valores obtenidos en la simulación. Ah, los valores obtenidos en la simulación para Sí, lo señor. de la plantilla, lo de la plantilla. Sí, sí, lo de la plantilla que dice Esta el parte de valor, acá. esa parte, sí, señor. Ah, listo, sí. Es que mire lo que dice acá. El índice de modulación de frecuencia obtenido en la simulación se calcula a partir de la frecuencia de la señal triangular y la frecuencia de la señal senoidal medidas en el osciloscopio. Entonces volvamos acá a lo que yo les estaba mostrando acá. Entonces mire que acá yo tengo MA y MF. En estas dos ecuaciones tengo MA y MF. Entonces usted lo que va a hacer es en el osciloscopio medir esta frecuencia de control, que serían 70 Hz, y en este caso medir el voltaje de control, que en este caso serían los 3 voltios, ¿sí? Entonces vamos a ver si yo lo puedo mostrar acá. Eh, bueno, en este caso, como ya yo reemplacé el puente de Wien, vamos a ver si yo lo tengo por acá. Voy a parar acá este. Vamos a ver si lo tengo por acá. Entonces acá tengo la señal seno. Entonces, por ejemplo, acá, acá tengo 3 voltios. En este caso a mí me da pues exacto los 3 voltios.
Vamos a poner aquí un cursor acá y tengo una frecuencia de 14,3 aproximadamente. Entonces 1 dividido 14,3 me da 69,9, ¿sí? Entonces miren que no me da exactamente los 70 Hz, pero me da muy cercano, ¿sí? Entonces con este valor 69,9 es que usted se vuelve a esta frecuencia, por ejemplo, a esa frecuencia de control y calcula MF, ¿sí? Entonces eso es lo que le quiere decir acá la plantilla. ¿Qué le quiere decir aquí la plantilla? Se calcula a partir de la frecuencia de la señal. Ah, bueno, en este caso yo lo hice fue con la senoidal. La senoidal es la aquí, LMA, ¿sí? Pero lo mismo sería para la señal triangular. Entonces, venimos acá. Acá la tengo. Vamos a ver dónde la tengo. Acá la triangular. Vamos a ver dónde está la triangular. Acá. Me miro porque no me la está mostrando. Y la señal roja. Ya, es que lo tenía pausado. Listo, entonces acá tengo ya la señal triangular. Entonces para la señal triangular vamos a mirar acá, vamos a mirar un periodo de tiempo. Entonces por ejemplo acá, ahí lo pausé. Entonces vamos a mirar acá. Dice 960 microsegundos. Entonces hicimos 1 dividido 160. Entonces sería 3, 6. Entonces aquí me dice 2, 3, 4, 5, 6. 104.1. Vamos a mirar acá cuánto tenía yo acá. La frecuencia son 1050. Vamos a mirar acá, estoy leyendo mal. Aquí me da... es que estoy mirando mal. Es 1041,6, ¿sí? Entonces en este caso a mí me da 1041,6, ¿sí? 1041,6. Y en teoría yo tenía 1050. Entonces este valor, 1041,6, es el que yo voy a poner en la plantilla. Pues con ese valor es que yo voy a hacer los cálculos de la plantilla. No sé si con eso quedó un poquito más claro, Jonathan. Sí, profesor, ya aclaré lo que me faltaba y pues ya con eso ya para terminar lo de la guía. Listo, profesor, muchísimas gracias, muy Bueno, amable. Jonathan, bueno, con mucho gusto. Gracias. Listo, muchachos, no sé si alguien tenga otra pregunta. Entonces, muchachos, yo les agradezco mucho a todos por la asistencia. Espero que con las indicaciones que se dieron puedan ya finalizar la implementación de su circuito. Y de todas maneras, ustedes ahí, pues, tenemos el Sky. Doctor, Sí, qué señor. pena. Como último, algo que no tengo como muy claro.
Por ahí en la parte de la plantilla también nos pide que midamos o que analicemos más bien el voltaje que ingresa al driver y el voltaje que sale del driver. En esa partecita también tengo como una duda y no sé si nos puedas explicar, por favor. Sí, pues es lo que yo les estaba mostrando ahorita. Lo que más nos interesa es como o sea, si lo tengo por acá. Lo que más nos interesa es como estos valores. Acá en la simulación. Entonces el ejercicio que ustedes deben hacer es mirar en los datasheets del IRFZ14 y del IR2112, ¿cierto? Más que todo es como mirar, por ejemplo, con cuánto voltaje se activa el IRFZ14, qué voltaje debe llegar aquí al gate para que él se active y conduzca. Entonces, se espera que acá le llegue un voltaje, pues que sea mayor a ese, ¿sí? Igual o mayor para poder que esto se active. Si es menor, es posible que no se vaya a activar el MOSFET. Entonces, por eso es importante revisar estos voltajes. Por ejemplo, acá en este caso, tengo de acá, la señal amarillita. Entonces sería por acá el driver. Entonces, por ejemplo, acá, en el caso mío, me salen más o menos unos 12 voltios. Unos 12 voltios acá de amplitud. Entonces, lo que ustedes tienen que mirar es si esos 12 voltios es suficiente para activar aquí como el MOSFET, para que el MOSFET se active. Entonces, esa parte de la plantilla se refiere a eso, ¿sí? No sé si quedó clara esa parte. Sí, sí, señor, ya entendí. Gracias, ingeniero. Bueno, listo, con mucho gusto. Bueno, muchachos, entonces, no siendo más, ya voy a parar acá la grabación y muchísimas gracias a todos por la asistencia, por haber firmado también el enlace de asistencia.